Bueno, volvemos a hablar del tema del ángulo de Doppler, del efecto Doppler en ecografía, porque me da idea que lo que explicamos en un video anterior puede ser un poquito más claro, y es lo que voy a intentar en este momento, esclarecer algunos de los conceptos que dan pie a darle valor e importancia primordial al tema del ángulo de incidencia en Doppler. Para ilustrar de qué se trata y el origen de este efecto sobre el ángulo de incidencia, quiero poner este animado que lo hizo un ingeniero muy amigo mío, porque este animado nos representa bastante bien la propagación de las ondas sonoras que son emitidas por un objeto en movimiento. La propagación de las ondas sonoras que son emitidas por un objeto en movimiento. Entonces, el efecto ya lo habíamos mencionado la otra vez, pero aquí lo vuelvo a repasar. Fíjense cómo la separación de las ondas no es la misma según la dirección en la que se ponga un receptor. Ya sabemos que el efecto Doppler tiene como objetivo relacionar un corrimiento de frecuencias con la velocidad del objeto que emite el sonido. El objeto que emite el sonido se mueve a una velocidad y eso provoca un corrimiento en la frecuencia del sonido que emite. Y ese corrimiento contiene la información de la velocidad sanguínea. Al ilustrar cómo se propagan las velocidades, cómo se propagan las ondas sonoras cuando empieza a moverse el objeto, es que hacemos este animado. Como ustedes ven, en la misma dirección en la que viaja el objeto es donde ocurre la mayor compresión de las ondas. Pero esa compresión de las ondas, su máxima compresión es en la misma dirección en la que viaja el objeto en movimiento. En otra dirección cualquiera, el grado de compresión de las ondas no es el mismo. Entonces vamos a un concepto. El grado de compresión de las ondas está directamente relacionado con la frecuencia. Ondas más comprimidas dan mayor frecuencia. Ondas menos comprimidas dan menor frecuencia. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, y es la esencia del efecto Doppler que quiero profundizar, porque esto está presente también en el efecto Doppler que tiene lugar en la emisión de pulsos de sonido del transductor de ecografía y las velocidades sanguíneas. Esto es aplicable al ecógrafo. ¿Qué quiero entonces resaltar? Que la diferencia de frecuencia que está directamente relacionada con la velocidad a la que se mueve el objeto es la que va en la misma línea en la que el objeto se mueve. Si yo mido esta diferencia de frecuencia, esa es la que está directamente relacionada con la velocidad en esta misma dirección. Coincide la velocidad a la que el objeto se mueve, coincide la velocidad a la que el objeto se mueve en la misma dirección a la que ocurre la diferencia de frecuencia que yo estoy captando. Si mi receptor está así, esta diferencia de frecuencia captada no equivale exactamente a esta velocidad, ya que la diferencia de frecuencia que está captada, si mi receptor está en esta dirección, es la que correspondería a una velocidad en esta misma dirección, que no es esta dirección.
Vamos ahora a este esquema que voy aquí al lado, ya yo lo dibujé. Este esquema. La esencia del efecto Doppler. Aquí hay un emisor de sonido que lo que hace es provocar que este se convierta en un emisor secundario. Eso es lo que hace el transductor del ecógrafo al emitir pulsos de sonido, cuyos pulsos de sonido chocan con los glóbulos en movimiento. Esta emisión de pulsos de sonido que chocan con los glóbulos en movimiento, lo que provoca es convertir a los glóbulos en movimiento en emisores de sonido. Emite sonido, chocan con los glóbulos sanguíneos y ellos se convierten en emisores de sonido en movimiento. Bien, si los glóbulos sanguíneos no se movieran y fueran estructuras estáticas, los convierto en emisor de sonido de la misma manera que un transductor envíe pulsos de sonido y choquen con los glóbulos. Supongamos que no se mueve el glóbulo. Cuando el glóbulo no se mueve, las ondas de sonido que el glóbulo emite por excitación de estos pulsos que llegan a él tienen una frecuencia emitida que va a ser la misma frecuencia del transductor. Emite a la frecuencia a la que está trabajando el transductor. El glóbulo sanguíneo no se mueve. Lo que se emite aquí, las ondas sonoras que se emiten aquí, tienen la misma frecuencia de la emisión de frecuencia del transductor, porque el glóbulo no se mueve y ellos rebotan con la misma frecuencia del sonido. Luego, la separación de las ondas del glóbulo estático es la misma en cualquier dirección. No hay diferencia de frecuencia entre esta emisión y esta recepción. Y donde quiera que esté el receptor, si este glóbulo está estático, donde quiera que esté el receptor va a captar la misma frecuencia con la que se emitió. Ahora resulta que el glóbulo nunca está estático. El glóbulo se mueve. Cuando el glóbulo empieza a moverse, él va a comprimir en máximo grado las ondas que están frente a frente en la misma dirección a la que él se está moviendo, el glóbulo. ¿Dónde ocurre la diferencia de frecuencia? La diferencia de frecuencia ocurre entre la frecuencia inicialmente emitida por el transductor y la frecuencia reflejada por el glóbulo en movimiento que comprime las ondas. El mismo razonamiento. Mayor compresión de ondas, mayor frecuencia. Implica menor separación de las ondas, mayor frecuencia. Eso está dado aquí. Esta C es la velocidad de propagación del sonido, no es V. V es la velocidad a la que se mueve el glóbulo. C es la velocidad de propagación del sonido, que ocurre siempre. Si el glóbulo está estático, se propaga a C. Si el glóbulo se mueve, el sonido de distinta manera en frecuencia, pero se propaga a C. Por eso la relación, ya que esto es constante, la relación está aquí. Disminuye la separación de las ondas, que le puse con la letra griega lambda. Aumenta la frecuencia. Disminuye la separación de las ondas, aumenta la frecuencia. Doppler describió que el contenido de la velocidad de este glóbulo está dado por el cálculo de la diferencia de frecuencia entre la frecuencia inicialmente emitida, que es la del transductor, y la frecuencia reflejada por el glóbulo en movimiento. Y esa le llamamos el delta F o la frecuencia Doppler. Es la diferencia de frecuencia. Esto es ultrasonido.
Esto es ultrasonido. La diferencia es sonido audible. Por eso en el efecto Doppler escuchamos análogamente un sonido a cómo se mueve la sangre. Pero es un sonido análogo. No es que la sangre al moverse suene. No, es un sonido que es una analogía auditiva. Luego, la máxima compresión de las ondas, que implica la máxima frecuencia, es justo la que sucede en la misma línea en la que el glóbulo se mueve, que es la misma dirección de la velocidad a la que él se mueve. Cuando yo hago el mismo efecto de mover el receptor, porque esto también se va a convertir en receptor, primero es un emisor y después es un receptor. Si este receptor yo lo cambio y lo pongo en esta dirección, la separación de las ondas es diferente aquí. Luego aquí se produce una separación de ondas que produce una compresión diferente, por lo tanto la frecuencia diferente a la del transductor es en un grado distinto a esta dirección. Si voy por esta dirección o por esta, vean que las separaciones de las ondas dependen de esta posición. Y la máxima compresión es esta. Velocidad en la misma línea con el receptor, que coincide con la dirección de la velocidad. Aquí hay una línea entre este que ahora es emisor y este que ahora es receptor, pero que no coincide con la línea en la que se propaga el glóbulo, en la que viaja el glóbulo, que es la dirección de la velocidad. Vean esta no coincidencia. Entonces, ¿dónde está la modificación de esta dirección a esta? En este ángulo. Luego, ¿cómo trabaja entonces el ecógrafo? El ecógrafo capta la frecuencia de emisión del globo en movimiento. El ecógrafo capta la frecuencia de emisión del glóbulo en movimiento. ¿Y con quién la compara? Con la frecuencia del transductor. Y esa diferencia de frecuencia entre la que emite el glóbulo como emisor, que se está moviendo el glóbulo, y la original que emite el transductor, es la que contiene la velocidad. Solo si la diferencia de frecuencia que va a medir el ecógrafo es la que está en la misma alineación de emisor, velocidad, receptor. Si sucede que están todos alineados, la diferencia de frecuencia que llega aquí y que el ecógrafo la mide, porque él sabe cuál es la frecuencia del transductor y determina cuál es la frecuencia que recibe del glóbulo, el ecógrafo calcula esa diferencia de frecuencia. Y esa diferencia de frecuencia es exactamente correspondiente con esta velocidad solo si pasa esto. Pero si el transductor emite desde otra posición como esta, y lo que va a captar es lo que llega a él en esta misma dirección, esta diferencia de frecuencia no equivale, la que llega aquí, no equivale a esta velocidad. Y pasa entonces lo siguiente. Bien, ¿por qué yo genero un efecto Doppler en los glóbulos? Para calcular la velocidad sanguínea, que yo no la conozco. Mi incógnita es la velocidad sanguínea. ¿Qué calcula el ecógrafo para llegar a calcular la velocidad sanguínea? La frecuencia diferente, la diferencia de frecuencia entre la frecuencia del sonido que él emite y la frecuencia que le llega del glóbulo. Si yo hago alineación de todas estas partes, como está aquí, esa diferencia de frecuencia es exactamente esta velocidad.
pero yo no conozco esta velocidad, es la que yo quiero averiguar. Pero si yo estoy aquí colocado, la diferencia de frecuencia que yo recibo aquí no coincide con esta por la no alineación. Aquí fíjense que es receptor, emisor, velocidad. Al no existir esta alineación que sucedía aquí en esta dirección y estar ahora en esta dirección, el cambio de frecuencia que yo capto aquí no es exactamente esta velocidad, no lo es. Entonces, yo tengo que calcular esta velocidad, la que va en esta dirección. El cambio de frecuencia que yo capto aquí, que capta el ecógrafo y mide el ecógrafo, es el que se produciría si el glóbulo se mueve en esta dirección. Pero esa no es la verdad. Luego yo tengo que inferir de esta diferencia de frecuencia, cuál es a partir de esta diferencia de frecuencia, cuál es la que corresponde si se moviera el receptor como esta línea. Es decir, yo tengo que a partir de este dato, que es el que el ecógrafo midió, llegar a este dato. ¿Cómo se logra eso? Aplicando la geometría y aplicando el concepto de la proyección. Yo tengo que proyectar esta dirección sobre la dirección que provoca la diferencia de frecuencia que corresponde a la velocidad. Yo tengo que hacer la proyección de esta dirección sobre esta dirección. Y hay una función trigonométrica y tenemos que ir al bachillerato, porque así es la vida. Los conocimientos se van acumulando y llega un momento que hay que usarlo cuando ya nos olvidamos de él. Pero esa cuenta nos las pasa la vida generalmente. Hay que ir al bachillerato y repasar estos conceptos, porque para eso nos los enseñaron. ¿Cómo se logra la proyección de esta dirección sobre esta? Bueno, pues conociendo este ángulo. Y cuando yo conozco este ángulo, yo puedo calcular el coseno de este ángulo, que es la proyección de esta línea sobre esta línea. Y eso viene desde la época de Pitágoras, porque esto es un triángulo rectángulo imaginario, y la dirección a la que se colocó el receptor con respecto a este emisor, que no viaja por aquí, viaja por aquí, es la hipotenusa de los dos catetos de un triángulo rectángulo. Ahora pues vamos al triángulo rectángulo. Aquí era la geometría de bachillerato otra vez. Hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Qué relación tiene el cateto adyacente con la hipotenusa? Que este cateto adyacente es la longitud de la hipotenusa por el coseno del ángulo, y da esto. Porque el cateto opuesto es la hipotenusa por el seno de este ángulo, da esto. Esta proyección es el coseno del ángulo. Esta proyección es el seno del ángulo. Pero a mí esta proyección no me interesa para nada. A mí la que me interesa es esta. Esta dirección proyectada en esta, que es la que yo quiero, es el coseno de este ángulo. Ahora, ¿qué me da el ecógrafo? El ecógrafo calcula la diferencia de frecuencia. El receptor está aquí. El vaso sanguíneo está aquí. Yo aplico el Doppler y el Doppler queda en esta dirección. Vaso sanguíneo, volumen muestra de Doppler, que lo pongo en donde está la dirección del vaso. Y el ángulo que forma la dirección del vaso con la línea del Doppler pulsado es el ángulo de incidencia. Y ese es el que yo le tengo que informar al ecógrafo. ¿Por qué? Porque el ecógrafo ya tiene este valor incorporado. Ya tiene la frecuencia Doppler
que él captó y por lo tanto la mide. Y ya tiene la frecuencia del transductor. Y esos son los elementos que determinan el cálculo de la velocidad. Al yo calcular la velocidad por esta dirección proyectada sobre el coseno del ángulo, esta dirección, al yo informarle el ángulo y el ecógrafo calcular el coseno del ángulo que yo informo, él proyecta la captación que le está haciendo de la diferencia de frecuencia sobre la dirección en que coincide y me da esta diferencia de frecuencia. Y esta es la diferencia de frecuencia que va a dar la velocidad real de este glóbulo. Solo tengo que dar el ángulo y el ecógrafo calcula el coseno. Y se va a proyectar sobre la dirección del vaso sanguíneo. La dirección del vaso sanguíneo, si el receptor estuviera dentro del vaso sanguíneo, es la que da la máxima compresión de la sonda, que es la frecuencia mayor, que es la que corresponde a la real velocidad a la que se mueve esa sangre. Entonces, ese es el valor de informar al ecógrafo el ángulo de incidencia, dirección por la que viaja el sonido y por lo tanto llega por esta misma dirección al transductor con respecto a dirección del vaso sanguíneo. Y ese ángulo, que se llama ángulo de incidencia, el ecógrafo le calcula el coseno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El ecógrafo va a trabajar con la diferencia de frecuencia. Esta F' es la que corresponde a esta compresión máxima. Si estuviera el vaso alineado con la emisión de sonido, esta F' de F sub D', que es la diferencia de frecuencia o frecuencia Doppler, y esta es la del transductor, me correspondería directamente con esta velocidad. Pero la realidad y la mayoría de las veces en ecografía trabajamos desde aquí. Trabajamos desde una emisión que después se convierte en recepción que no está alineado con la dirección a la que se mueve el glóbulo. Entonces, esta sub 2 o doble prima o lambda segunda genera un grado de compresión de onda que no es este. Por lo tanto, esta es una frecuencia que no es la de aquí. Pero esta es la que recibe el transductor y es la que tiene como dato el ecógrafo. Con esta frecuencia que llega aquí, él calcula la diferencia de frecuencia, que es una frecuencia Doppler diferente a la que existiera si el transductor estuviera alineado con el vaso sanguíneo. Entonces se genera una frecuencia Doppler diferente. Pero la que yo necesito es esta, como si se generara coincidiendo el transductor con la dirección del flujo. De esta yo tengo que llegar a esta. Esta es la que calcula el ecógrafo. ¿Cómo llego a esta? Miren aquí. Por eso el ángulo es esencial. El ecógrafo recibe esta y yo le di el ángulo y él calculó el coseno. Él divide la frecuencia que él recibió, que es esta, porque él calcula esta diferencia. Él recibió esta frecuencia y calcula esta diferencia. Y esta diferencia él la pone aquí, porque ya tiene el valor del coseno del ángulo. Entonces, con esta relación, él tiene la frecuencia que corresponde a esta dirección. Y esta es la frecuencia que él calcula, que es la que se corresponde con esta velocidad. Entonces, el concepto de ángulo es vital en la interpretación de Doppler, y ahora lo vamos a ver en el ecógrafo. Entonces, bueno, aquí yo escribí que la frecuencia que refleja los glóbulos, si el glóbulo no se moviera, es la misma frecuencia del transductor. Y el efecto Doppler es cuando el glóbulo se mueve. Por eso la frecuencia que se toma de base, de referencia,
Y hablar de corrimiento de frecuencia es de corrimiento de frecuencia con relación a la frecuencia original, como si el glóbulo no se moviera, que sería la misma que emite el transductor. Entonces ya vemos cómo efectivamente el coseno interviene de forma esencial en la diferencia de frecuencia que yo tengo que calcular, o el ecógrafo es el que la calcula, que corresponda con esta dirección de velocidad, que es la dirección del vaso sanguíneo. No hagas pausa, o no sé, pásate para acá. Bueno, ahora, ¿qué tenemos aquí? Vamos a echar a andar este videito. Aquí hay un vaso. Este vaso está tomado de mi dedo, de este dedo. Mi dedo es sano. Aquí no hay ningún cambio de color, ni una uña morada, ni cianosis, ni me duele, ni tiene pérdida de movimiento. ¿Ok? Bien. Este vaso en mi dedo tiene este trayecto, que no es un trayecto lineal. No es un trayecto lineal. Estoy incidiendo sonido en los glóbulos sanguíneos de todo este trayecto para que los glóbulos sanguíneos se conviertan en emisores de sonido. Y esa emisión de sonido de los glóbulos moviéndose va a generar un efecto Doppler. Lo que quiere decir que la frecuencia que se emite desde los glóbulos está modificada por dos factores. Por la velocidad a la que se mueven los glóbulos, y ya vimos que por el ángulo de incidencia. ¿Por qué? Porque miren la dirección a la que se mueven los glóbulos y miren mi emisor inicial y receptor final, ¿dónde está? ¿Ven? No está aquí, ni está aquí. Miren dónde está, porque está desde la piel. Es decir, que mi emisión-recepción forma un ángulo con el viaje de los glóbulos, que es la velocidad de los glóbulos. No hay coincidencia entre esta dirección con la emisión-recepción desde el transductor. Para que suceda que la diferencia de frecuencia captada sea equivalente a la velocidad sanguínea, tenía que estar el transductor aquí, metido dentro del vaso sanguíneo. Entonces, movimiento, emisión y recepción estarían alineados. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se llama esto? Eso se llama aliasing. Bueno, la primer razonamiento, la primera respuesta ante un aliasing es, es que aumentó la velocidad ahí. Ojo. ¿Quién determina la velocidad sanguínea? La velocidad sanguínea no la determina la dirección desde donde yo convierto los glóbulos en emisores de sonido. No. La velocidad sanguínea la determina la fisiología del ser humano. La determina la diferencia de presiones, la viscosidad de la sangre, el diámetro del vaso, la longitud del vaso. Todo esos factores determinan la velocidad sanguínea. Si la velocidad sanguínea ya viene determinada, yo lo que quiero es medirla. Bien, si aquí hay un aliasing, quiere decir que lo que se generó aquí supera una escala que yo asigné aquí. Pero que lo supere no quiere decir que lo supere, porque aquí se mueve más rápido que aquí. Porque esa no es verdad. Primero, esta orientación, fíjense, si yo pongo mi dedo aquí, esto es de esta manera. En realidad lo puse así. Entonces, esto es así. Es decir, aquí hay un ángulo de mi arteria dentro de este dedo, pero esto no significa que aquí se acelere bruscamente la sangre y después vuelva aquí a desacelerarse. Eso es antifisiológico. ¿Qué sería lo esperado ante un aliasing? Tiene una estenosis. Y claro, la estenosis aumenta la velocidad y eso es lo que pasa aquí. Esta arteria no tiene ninguna estenosis para partir de ahí, porque mi dedo no está enfermo. Entonces, ¿de dónde viene este aliasing? No es por aumento de la velocidad, porque si la arteria mantiene su calibre y solo varía aquí en su trayecto, no tiene por qué aumentar la velocidad.
Este aliasing viene porque lo que varió aquí es el ángulo de incidencia. Y este aliasing se produce porque el ángulo aquí es 0 grados, pero el ángulo aquí no es 0 grados. Por lo tanto, la frecuencia Doppler que se capta aquí es la frecuencia Doppler que coincide exactamente con la velocidad de sangre que hay en este trayecto del vaso. Y tiene que ser muy similar a la de aquí y a la de aquí. Porque los colores cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Y aquí hay aliasing y aquí no. Porque como ya lo vimos, la diferencia de frecuencia que capta el ecógrafo para de ahí calcular la velocidad de la sangre está en función también del ángulo y del coseno de ese ángulo. Y aquí lo que cambian son los ángulos. Mira, ¿cuál es la dirección que sigue el sonido para el Doppler color? La de las aristas laterales. Miren, el sonido aquí es así, porque este es un transductor lineal. Si fuera convexo, los ángulos, el propio transductor cambiaría de ángulos de incidencia y también cambiaría de representación del color. Es decir, que la representación solo del color no es fidedigna de cambios de velocidades. Si hay variación del ángulo, yo no puedo atribuirle un aliasing a un aumento de la velocidad. Porque son dos variables, velocidad y ángulo. Y aquí el ángulo es el que varía. Y al variar el ángulo, varía la representación del color. Y es lo que yo quiero enfatizar. El solo Doppler color no es fidedigno para interpretar variaciones en las velocidades si el vaso no ofrece en todo su trayecto el mismo ángulo. Si este vaso sanguíneo fuera así, desde aquí hasta aquí yo puedo medir la velocidad en cualquier punto, porque el ángulo de incidencia en todo el trayecto del vaso es el mismo. Por lo tanto, si el vaso está así recto y hay un aliasing aquí, eso sí es por un daño que hay, por una alteración que hay en el vaso sanguíneo. Porque este ángulo es el mismo a este y el aliasing solo está en este punto. Pero el punto donde está el aliasing es el que forma un ángulo diferente al resto del trayecto del vaso. Por lo tanto, este aliasing es por ángulo, no por velocidad. Entonces, miren aquí un ángulo. Y aquí este trayecto es paralelo a este, es 0 grados el ángulo aquí. Y aquí ya dejó de ser 0. Entonces, los ecógrafos tienen dos opciones. O yo represento directamente velocidades cuando active el Doppler pulsado, o escojo para el Doppler pulsado, escojo la escala en kilohercios. Yo hice las dos cosas y vamos a ver qué sucedió. Miren donde yo medí la frecuencia. Yo no estoy midiendo aquí velocidad. Aquí el ecógrafo me está dando la frecuencia Doppler. Este valor es la diferencia de frecuencia entre la frecuencia del transductor y la frecuencia reflejada por el glóbulo. Como es 0 grado el ángulo, estamos en una alineación total entre la emisión del transductor y la recepción desde el glóbulo, con la dirección del flujo, 0 grados. 3.68 kilohercios va a dar la velocidad más certera que yo puedo calcular de la sangre en esta arteria. En este punto que es 0 grados. Hay coincidencia total de emisión del transductor, recepción del glóbulo y recepción del transductor desde el glóbulo, con la dirección en la que se está moviendo la sangre. Aquí, al ser 0 grados, este valor se corresponde directamente con la velocidad sanguínea y es la máxima compresión que el movimiento de los glóbulos le va a producir a la onda sonora que le llega y él la reenvía al transductor. Aquí el glóbulo comprime en su máximo valor las
recibimiento de la sonda desde el transductor. Bien, vamos a ver qué pasa aquí ahora. Fíjense que aquí no hay, en este momento el ángulo es 0 grados, ¿verdad? Vamos ahora a hacer esta medida. Miren ahora la frecuencia, 1.1 kilohercios. Miren el ángulo, 80 grados. ¿Quién varió la frecuencia? La frecuencia. Porque a 80 grados la máxima compresión de las ondas que produce el glóbulo que se mueve aquí está aquí de este lado, no de este lado. Y mi emisor receptor está aquí. El glóbulo recibe, emite y la máxima compresión está aquí, no en esta dirección. Aquí ya no es la misma. Por lo tanto, la frecuencia de emisión del glóbulo modificada por efecto Doppler está modificada por el coseno de este ángulo también. Y el coseno de este ángulo es el que da la proyección de la máxima compresión aquí en esta línea, que sería así: hipotenusa, ángulo rectángulo, triángulo rectángulo aquí. El coseno da para acá. Y aquí la diferencia de frecuencia calculada modificada por el coseno es la que sería la que ocurre aquí. Pero para que el ecógrafo mida esta frecuencia, él la mide directamente, él no la calcula, él la mide directamente, porque él conoce la frecuencia del transductor y él recibe lo que viene desde aquí, y él mide esa frecuencia y la resta de esta. Y él, para esa resta no le hace falta el coseno. Ya aquí, lo que él recibe desde aquí ya está modificado por esta proyección. Bueno, eso es en términos de diferencia de frecuencia. Ahora miren, si yo engaño al ecógrafo y le doy otro ángulo arbitrario, pero mi escala aquí es la de las frecuencias, miren. Es decir, cuando el ecógrafo mide la frecuencia, yo no le tengo que dar al ecógrafo este dato del ángulo. Es lo que yo les decía. Él capta la frecuencia que le envió el glóbulo. Él está aquí y el glóbulo se mueve así. Y ya está determinado qué frecuencia llega aquí por este efecto de ángulo. Y él resta las dos y eso es lo que da aquí. Él aquí lo que da es una resta de dos frecuencias. Esta menos la que él recibe. Él no busca ningún ángulo para restar de esta frecuencia la que le llega del glóbulo para dar esta. Ahí no hace falta ningún ángulo. Si yo no expreso sino valores de frecuencia. Ahora vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, aquí yo no puse ningún ángulo, pero fíjense que como yo no puse ningún ángulo, el ecógrafo lo toma como 0 grados. Ahora, ¿qué pasa? Miren, comparen esta imagen como si fuera 0 grados con esta imagen que sí fue 0 grados. Entonces, ahí es donde yo tengo que interpretar. Fíjense que independientemente de que yo ponga o no ponga ángulo, lo que él capta en este vaso sanguíneo desde este punto es lo que sucede modificado por esta diferencia en este ángulo, que es la diferencia de recorrido. Este es el sonido, su recorrido, y este es el flujo, su recorrido.
Ahora, miren lo que sucede aquí. Si yo ahora calculo la velocidad y pongo mi escala de velocidad y engaño al ecógrafo diciéndole que el ángulo es 0 grados, miren el valor de velocidad que da. Ahora vamos a ver por dónde estoy. Creo que estoy detrás de esta, ¿verdad? Aquí. Fíjense, yo no le puse el ángulo al ecógrafo y calculé la velocidad sistólica sin poner ángulo. El ángulo aquí es 80 grados, como ya lo vimos en la gráfica anterior, no es 0 grados. Entonces, vamos a ver aquí. Cuando yo le pongo el ángulo, y ahora les voy a mostrar otra cosa. Miren. A ver aquí, un momentito. Cuando yo pongo el ángulo, miren la variabilidad que da de velocidades según una mínima variación del ángulo. Miren, este es 60 grados y es la número 3, 28.9. Fíjense que dio 14 cuando yo no puse ningún ángulo. Ahora yo puse un ángulo que más o menos, pero no es exactamente el ángulo de incidencia. 28.9, 29 centímetros por segundo. Aquí yo puse los 80 grados. Bueno, aquí no es fiel porque yo no le puse el punto donde medir. Vamos aquí a esta. Aquí dio 80 grados y dio 82. Es decir, que fíjense que en ese rango de variación de 60 a 80 varía de 82 a 29 centímetros por segundo. Y eso es lo que pasa cuando los ángulos son muy abiertos y cercanos a los 90 grados. Que el valor que yo mido aquí tiene una alta imprecisión, altísima, no es exacto. Y el valor de la inexactitud es muy grande. Entonces, vamos aquí ahora. Miren, cuando yo pongo, no era esta. Aquí. Cuando yo pongo 70 grados, que es la número 3, da 42. Ahora, cuando fue 0 grados, aquí es 0 grados, 36. ¿Cuál valor es más coherente con la fisiología? El de 70 grados. 36, 42. No tiene por qué hacer esta angulación del vaso aquí. No es una angulación, es un cambio de trayecto. No tiene por qué generar una altísima velocidad. Es decir, la velocidad en este punto, que es 0 grados, aquí es real 0 grados, es 36. Y cuando lo calculé aquí, con el ángulo más aproximado a la coherencia de la fisiología, dio 42. De 36 a 42 es una variación esperable de las velocidades sanguíneas. Teniendo en cuenta que se midieron en dos momentos diferentes, porque esto no hace simultáneo aquí y aquí al tiempo. Entonces, la conclusión de esto es que interpretar el aliasing sin tener en cuenta variaciones del ángulo es un riesgo. Si los vasos son absolutamente en una trayectoria rectilínea, un aliasing sí es un aumento de la velocidad. Si los vasos son tortuosos en su recorrido, según el ángulo donde yo vaya a estudiar con el pulsado, es la representación del color. Es decir, que la variación de color no solo responde a velocidades, aunque aquí diga centímetros por segundo.
Si hay variaciones del ángulo, varía la representación del color para una misma velocidad. Porque la velocidad aquí es en el mismo orden que la de aquí y la de acá. Sin embargo, de acuerdo a esta escala, aquí supera esta escala. Pero no es porque haya más velocidad, es porque el ángulo se hizo 0 grados. Y la diferencia de frecuencia que calculo aquí es la de mayor valor, por lo tanto se va de esta escala. Bueno, ese es el razonamiento. Ya creo que no voy a hablar más de este asunto hasta aquí un rato.